¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Después de esta larga pausa que tuve en medio. Les quería comentar ahora un tema que generalmente me preguntan bastante y que me parece que es un tema interesante para hablar, que es el tema cuerdas. A lo largo de mi vida como guitarrista, la cual lleva ya más de 30 años, he usado muchos juegos de cuerdas distintos, calibres y demás. Y según también con qué tipo de guitarra estaba tocando, a veces hacía ciertos cambios sutiles de cuerdas. Recuerdo que empecé tocando con 0.9, después me pasé a 0.10. En un momento intenté probar con 0.11, por aquello como de perseguir aquello de la cuerda gruesa y el tono con más ganancia, con más cuerpo, sin todavía entender mucho aquello del twang también. Porque lo cierto es que se gana una cosa y se pierde otra. Realmente hay que pegarle mucho a la cuerda para sacarle twang cuando es una 0.11 o más gruesa aún. O se pueden hacer cosas como hacerle un twang característico, digamos, con los dedos o una púa gruesa. En este caso recomiendo usar púas gruesas. Generalmente, si uno se acostumbra a la púa gruesa y a poder usarla de ciertas maneras, a poder rotarla de cierta manera la púa, consigue unas sonoridades y consigue casi que hacer cualquier técnica. Y la púa fina es un poquito más complicada. Pero bueno, es una cuestión personal del toque. A medida que he pasado los años también he subido un poquito el tema del grosor de la púa y me he dado cuenta cómo eso ha funcionado. Ahora ando en púas de en torno de 1 milímetro, 1,25, es lo que uso. En cuanto a las cuerdas, que es lo que nos traes acá, muchas veces optamos por encordados estándar, como puede ser 0.9, 0.10, 0.11. A veces, bueno, puede ser otros encordados, pero digo, esos son los que más se ponen, se instalan en el taller. De hecho, 0.10 pongo el 50% de las veces, o más, les diría que casi el 70%. Y bueno, pongo cuerdas en muchos instrumentos al mes. De hecho, hicimos una encuesta y más o menos fue lo que pasó. Entre 40 y 50% de la gente eligió el número 0.10 de encordado como simplemente una estadística, no es algo que tengan que usar ustedes. Bueno, yo vengo usando 0.10 hace mucho tiempo. De hecho, en el tributo que hemos estado haciendo hace años, ya no lo hacemos más, a Hendrix y Steve Vaughan, que está grabado en el canal, en el estudio, tocado en vivo, y con el cual hemos tocado en muchos lugares. Yo ahí usaba la Strato, otra Strato, no esta, obviamente escala 25,5, con cuerdas 0.10 y en afinación flat, es decir, todo bemol, ¿no? Un semitono abajo todas las cuerdas. Y esa tensión que me proveía la 0.10 era como una tensión muy particular, muy especial, que me gustaba mucho. Y a la vez, bueno, el tacto de las cuerdas que he elegido durante los últimos, les diré, casi que 25 años. Entonces, como que tenía lo mejor de los dos mundos. Pero claro, eso no siempre se puede obtener porque a veces, cuando nos ponemos muy finos con el tema de las cuerdas, nos pasa que el tema de la tensión la subimos al tono, digamos, estándar, y la 0.10 a muchos guitarristas, por muchas razones distintas, nos queda un poquito tensionada aún, con guitarras que tengan, por ejemplo, quizás el puente bloqueado, como en mi caso, ¿sí? Entonces, de esta manera se nos pone un poco difícil el tema de la elección de cuerdas en ese momento, porque si bajo a 0.9 es como mucho, y no solamente es mucho, sino que al tacto, es lo que a mí me pasa con la 0.9 o las 0.09, se me resulta demasiado fina. Entonces, como que siento que la pierdo un poco en los dedos y no me gusta esa sensación. Más allá de que también tenemos menos tensión, bastante menos tensión. Y aquí surgen los juegos que
que menos se usan o esos juegos que la gente menos utiliza o elige o conoce también. Hay mucha gente que no conoce. Y nos proveen tensiones muy interesantes en afinaciones estándar y en escalas largas de guitarra, escalas estándar, ¿no? 25,5 hablamos de escala larga de guitarra estándar. Tenemos 25,5 Fender, 25 PRS, 2475 Les Paul, Gibson, Epiphone, etc. 24 pulgadas una Fender Mustang, por ejemplo. Entonces, entre 24 y 25,5 hay 1,5 pulgada de diferencia. Eso es bastante. Entonces la tensión de la cuerda obviamente es otra. En 24 pulgadas una 011 calza muy bien. Y en 25,5 una 011 lo ciertamente queda dura. Por lo menos para la mayoría de la gente. Para mucha gente le queda muy bien. Como dije, esto es una elección personal. Y yo lo que vengo acá a presentarles en este video en realidad es una elección que existe o una opción que existe hace muchos años, que muy pocos conocen. De hecho, en algunas casas de música llegaron a traer importaciones de estas cuerdas, o del modelo estándar de D'Addario, por ejemplo, por hablar de una marca, y no se vendían y las terminaron vendiendo todas y después terminaron por no traer más, o optaron por no traer más. Ahora nuevamente están viniendo, por ejemplo, a Uruguay, pero calculo que en otros países también pasa. En Uruguay pasa a veces que hay como en algunas cosas faltantes de insumos y demás. Ahora están trayendo el encordado de D'Addario, digamos, de más calidad, que está fabricando, que es el NIXL. Bueno, ahí se ve al revés por el tema de la cámara. Y en este caso estamos poniendo un 9.5 o un 009.5 A44. Esto es muy interesante porque básicamente no es un encordado híbrido, no es aquello de tengo las tres primeras cuerdas finas 0.9 y las tres últimas cuerdas 0.10 para poder, no sé, que toca power chords o cosas así, poder tener cierta tensión en las cuerdas entorchadas, y sobre todo si voy a hacer drop, aunque ahí ya prefiero elegir una sexta parte. También hay híbridas 010, 011, ¿no? Las tres primeras 010, las tres últimas 011. Bueno, en ese caso la verdad es que, por lo menos a mí me pasa, la diferencia de tensión entre esas tres primeras y las tres últimas me molesta. Entonces nunca elegí cuerdas híbridas. De hecho, probé y pruebo, porque como dije, pruebo todo el tiempo. Pongo encordados semanalmente, no sé cuántos, pero debo poner 8 encordados, 10 encordados por semana. A veces más, depende de la semana. Entonces, en distintas escalas de guitarras pruebo distintos calibres de encordados. Es algo que me pueden preguntar acá en este video. Aunque les reitero, me parece que es una elección personal. Porque es a nivel audio, es a nivel tocabilidad, a nivel de la mano, y una cuestión física de la mano de cada uno. Entonces, inclusive en qué punto esté uno como guitarrista. Por ejemplo, si yo soy un guitarrista principiante, yo soy un guitarrista que estoy practicando todos los días, si soy un guitarrista que agarro la guitarra de vez en cuando, o si soy un guitarrista que doy clase todo el día. Entonces, dependiendo de cada uno de esos contextos, me parece que tenemos que elegir también una cuerda que se adapte a eso. Y es una cosa importante también a tener en cuenta. En mi caso, bueno, ahora elegí para esta Strato, escala obviamente 25,5, radio 9,5, es una Vintage Modified Squier con mejoras, bueno, lay pickups, selletas de E-Block de Diego Lebosek, y bueno, clavijas Magnum, tipo vintage. O sea, realmente traté de conservar un poco la estética esa del instrumento que me gusta. Bueno, ¿qué pasa? Redescubrí estas cuerdas que yo ya las había instalado hace muchísimos años en una Telecaster, justamente Puente Hardtail, escala 25,5. Por ahí va un poco la mano de esto. Igual pueden probarla en otras guitarras y probar justamente. Y el beneficio de de estas cuerdas, es que cada punto de cuerda es un intermedio. Es decir, la primera es 9,5, la segunda es 11,5. La tercera es 16, 17, no me acuerdo ahora de memoria, es 16. La tercera es 24, la cuarta es, la cuarta es 24, la quinta es 34 y la sexta es 44. Salvo por la tercera, que es una tercera de 0,9. No sé por qué no hicieron una 16,5, me parece que hubiera estado interesante. Salvo por ese detalle,
Todas las cuerdas son un punto intermedio exacto entre 0,9 y 0,10. 0,942 y 0,1046. Tenemos la 0,95 44. Lo cual nos da una tensión muy pero muy interesante, intermedia, para aquellos guitarristas que la 0,9 le quedan todavía demasiado, un poquito, no demasiado, un poquito con falta de tensión y falta de sonido. A veces se pasan en la articulación porque no tienen todavía muy bien el tema de la memoria muscular. Y para aquel que usa 0,10 y por otro lado está como en el borde de la tensión, da clases todo el día o está tocando mucho y llega a un punto que la mano ya no responde o se le está creando algún dolor por este lado en la mano, esto de apretar mucho, o por acá también puede pasar, y puede pasar también entre los dedos, que me pasó un tiempo, hace muchos años cuando tocaba profesionalmente, 5 o 6 veces por semana. Y era realmente un problema grave porque tenía que articular un solo y me dolía la mano mientras tocaba, pero bueno, tenía que tocar. Así que bueno. Ahora descubrimos este encordado nuevamente. Se los recomiendo a aquellas personas que están en ese punto extraño ahí entre medio y que todavía como que no se decantan por ningún calibre. Les recomiendo probar este calibre. No es un calibre barato, no es un encordado o un modelo de encordado barato, por lo menos para algunos países. Pero lo cierto es que es muy, pero muy interesante, se siente muy bien al tacto y es, de hecho, y sin lugar a dudas, un intermedio entre el 0,9 y el 0,10, lo cual para afinación estándar me parece una pasada, como dicen en otros países, una locura. Me parece algo muy interesante para aprovechar y probar. Fíjense, estoy conectado a un equipo transistorizado económico que está abajo de la mesa, por tanto probablemente no se escuche muy bien, pero más que nada quiero que vean el tema de las articulaciones y cómo me puedo mover con bastante comodidad el diapasón. Bueno, como vieron pude articular muy bien, los bends salen muy suaves, muy bien, no queda como la 0,9 que obviamente queda como más dócil o demasiado dócil para mí. Y en este caso pude articular hasta un bending de un tono y medio en una que hice. Un semitono. Un tono. Un tono y medio. Sin problema. O sea, voy puntualmente a la nota, voy perfecto y realmente la cuerda me deja. Al tacto se siente súper bien. Y no tiene el famoso coated de algunas cuerdas, que es como un recubrimiento extra que tienen por encima y que no es para todos. En la tercera y cuarta cuerda, en la cuarta, quinta y sexta cuerda, ese recubrimiento se nota y se nota como una cuerda un poquito más lisa y no a todos les resulta cómodo justamente eso. A otras personas sí, de hecho hay personas que usan cuerdas planas, cuerdas lisas. Entonces es algo absolutamente personal el tema de la elección de cuerdas. Hay cuerdas pure nickel, o sea, super niqueladas. Hay cuerdas que son casi completamente de acero, comen trastes como loco, pero dan otro sonido, otro brillo en la guitarra. Y el níquel da otro sonido mucho más opaco. Las cuerdas flat o las semi flat
la semi-flat primero y la flat después, dan un sonido muchísimo más opaco. De hecho, podemos cambiar cuerdas flat en guitarras y casi no darnos cuenta que pusimos cuerdas nuevas, porque es muy apagado el sonido. Pero bueno, hay personas que la usan y que les gusta justamente ese sonido y el tacto con la cuerda y cómo funciona con esa guitarra y justamente para esa persona. Entonces, lo importante del encordado de cuerdas o del calibre de cuerdas que usen, más allá de este tip que les di sobre este calibre en particular, que a mí me parece fabuloso, porque está justo entre medio de la elección de la mayoría de la gente, que es 0.10 o 0.9. A ver, mucha gente también usa 0.11. Y creo que está el intermedio entre 10 y 11, lo cual también sería muy interesante. Esos calibres intermedios que están entre los calibres más usados, o sea, 0.9 y 0.10, 0.10 y 0.11, son sumamente importantes, sumamente interesantes para aquellos que están como queriendo buscar un poco de las dos cosas y no encuentran, no se pueden quedar ni en un calibre ni en el otro. Y como les dije, es una elección absolutamente personal en cuanto a sonido, en cuanto a la escala del instrumento, en cuanto al toque, el touch con la cuerda, la tocabilidad, un montón de cosas. Nunca, jamás copien a alguien el setup. Bueno, eso es como, para mi gusto, es una máxima, ¿no? O sea, copiarle el setup y hacer un setup signature, es decir, un setup de otro guitarrista, copiar todo exactamente igual para pretender sonar como, bueno, salvo que sea, no sé, una banda tributo o realmente que uno quiere hacer covers exactamente iguales de una persona, va a tener que tocar igual y no va a ser lo mismo. Creo que uno tiene que buscar el camino del sonido y el tema de las cuerdas es el contacto con la guitarra, o sea que esa es una de las cosas más importantes, más relevantes que puedan imaginar y que muchas veces como que siguen de largo. Bueno, ponemos estas cuerdas, ponemos estas otras, no importa. Poneme estas otras. No pasa nada. Yo creo que en realidad lo que tienen que hacer es ir probando distintos encordados, ir probando distintos calibres, ir probando distintas aleaciones y justamente también distintos modelos. Como les dije, hay unos que vienen con recubrimiento, otros que son más flat, otros que son menos flat. Cuerdas híbridas, calibres donde hay que poner una sexta más gruesa si es drop. O sea, todos estos trucos hay que hacerlos si queremos llegar al punto exacto de nuestro sonido, nuestra tocabilidad, que se adapte a nuestra mano y que se adapte a lo que es la escala y el tipo de puente de guitarra y el tipo de estructura de la construcción del instrumento. Espero que les haya gustado este video, gente. Nos vemos en un próximo video de Electrónica para Músicos. No dejen de visitar nuestros cursos en epmelectronicaparamusicos.com. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.